Un discípulo estaba con su maestro cuando éste le contó una historia que relataba lo siguiente. Una vez había un ser humano que decidió empezar a andar por el camino de la luz. Cuando se adentró en él y ya llevaba un tiempo avanzando, se topó con una bifurcación. El camino se dividía en dos direcciones. En una había un letrero que indicaba Camino de la Riqueza y en la otra había un cartel en el que podía leerse Camino del Autoconocimiento. Aquel ser humano, que siempre había tenido dificultades para sobrevivir y viendo las dos opciones, eligió el camino de la riqueza. Caminando por él, se dio cuenta de cómo su vida iba llenándose del mayor bienestar material que jamás hubiera llegado a imaginarse. Joyas, dinero, oportunidades de trabajo con grandes ingresos, éxito en sus proyectos, en fin, la vida empezó a sonreírle. Aquel humano vio cómo su familia dejó de pasar hambre y pudo comprar una nueva casa grande en el lugar que él quería. Todo lo que emprendía se convertía en éxito. Todos acudían a él para consultarle cómo podían hacer prosperar sus empresas o sus pequeños comercios. Vivía en la más absoluta riqueza material. El hombre se sentía satisfecho y contento. Cada vez tenía más cosas que hacer y menos tiempo para dedicarlo a su familia. Invertía parte de sus ganancias y éstas se multiplicaban. Abrió oficinas por todo el país para orientar a todos aquellos que querían ser como él, porque todo lo que tocaba se convertía en beneficios. Los precios que había establecido para aconsejar no eran nada económicos, de manera que su patrimonio aumentaba cada vez más. Llegó un momento en el que se dio cuenta de que hacía 2 días que no iba por su casa y que no sabía cuándo podría hacerlo. Estaba tan ocupado con sus negocios que empezó a olvidarse de sí mismo y de los seres que desde no hacía mucho eran lo más importante para él. Aquel ser humano se fue consumiendo en la rueda de la ambición y en el olvido de quién era, hasta que llegó a un punto en el que cayó enfermo. Su familia tuvo que ir a buscarlo para que se recuperara en casa. A su mujer le costó un triunfo encontrarlo porque no sabía en qué oficina se encontraba. Después de mucha asistencia por parte de su familia y una buena alimentación, nuestro hombre se levantó un buen día y volvió a desaparecer. Entretanto, sus socios se habían llevado gran parte del capital que tenía y desaparecieron del país. Nuestro ser humano tuvo dificultades para reflotar su negocio. Con el tiempo pudo recuperar las empresas afectadas, pero como muchas personas tenían envidia de su capital, se creó enemistades por no poder atender y solucionar las situaciones de amigos y de algunas personas a las que amaba desde hacía poco tiempo. Todo se le acumulaba. Incluso los trabajadores de algunas de sus empresas querían ir a la huelga porque creían que debían cobrar más por sus servicios. La situación creó dolor en el cuerpo de aquel ser humano. Cayó nuevamente enfermo y le dieron la baja hasta que se recuperase del todo. En aquellos momentos, en su vida solo había dolor y abatimiento. Aquel ser humano continuó caminando por el camino de la riqueza hasta que llegó a un punto donde convergía con otro sendero paralelo al suyo. Aprendió de la experiencia del dolor y el malestar. Continuó caminando y más adelante volvió a encontrarse con otra bifurcación. Nuevamente se enfrentaba a 2 direcciones. En una había un cartel que ponía Camino de la Riqueza y en la otra un cartel que indicaba Camino del Autoconocimiento. Esta vez se decidió por el último. Ya encontrándose en él, se dio cuenta de lo que había sido su vida hasta el momento y sintió tanta pena y dolor interior que se puso a llorar. Se dio cuenta de que él no era como se pensaba que era y que podía hacer muchas más cosas de las que creía que podía hacer. Aprendió a amarse, dándose cuenta de que cuanto más lo hacía, más amaba a los demás y éstos le correspondían con creces. Nuestro ser humano empezó a perdonar, a aceptar las cosas como venían y a aprender de todo lo que le sucedía. Con el tiempo
fue dándose cuenta de que siempre que tenía que comer o necesitaba algo en su vida, lo conseguía por arte de magia. El hombre empezó a dejarse llevar por la vida. Se relajó a sabiendas de que no estaba solo y que era guiado y protegido por una esencia poderosa e invisible. También sintió dolor al no hacer aquello que le dictaba el corazón y sobre todo cuando se dejaba llevar por sus miedos. Pero con el tiempo aprendió a controlar su mente y a poner paz en su interior. Después de mucho caminar, llegó un momento en el que permanentemente sentía en su interior el amor puro y creador de toda vida, y pudo comprobar que podía conseguir todo aquello que deseaba. Se dio cuenta de cuál era su verdadero poder y empezó a utilizarlo para su propio bien y para el bien de los demás. Y caminando, vio que el camino que ahora seguía confluía con otro que él no había tenido que elegir. «Pero maestro», observó el discípulo, «en ambos caminos sintió dolor, no pudo evitarlo». Y seguidamente preguntó: «¿Y si la primera vez hubiese elegido el camino del autoconocimiento? ¿Qué habría pasado cuando se hubiese encontrado con una bifurcación?» Y el maestro le contestó: «¿Quién dice que en ese camino se habría encontrado con una bifurcación?